Amigas, amigos, muy buenas noches. El tema de hoy es esta debilidad mental del género humano, de la humanidad. No es solamente aquí, acá en México todo llega retrasado y además deformado. La cosa es por qué perdemos nosotros la identidad de seres humanos. ¿Por qué renegamos de ser seres humanos? ¿Por qué renegamos de ser hombres o mujeres? ¿Por qué buscamos una confusión en nuestra identidad? Y esta confusión en la identidad está en que hemos perdido en la religión, en la creencia, la base de una situación personal, comunitaria y social de lo que somos. No quise poner la palabra antropología. Anthropos es hombre en griego. Logía es el estudio del hombre. Pero el estudio del hombre en cuanto hombre. ¿Qué es lo que hace que un ser humano, aquí cuando se habla de hombre, no se habla de sexo, se habla de toda persona, hombre, mujer, niño, anciano, pecador, santo? Eso no tiene nada que ver. Cuando se habla de qué es un ser humano, bueno, ¿qué era un ser humano para los aztecas? Alguien necesario para que el sol siguiera existiendo. Entonces, el pueblo del sol, los aztecas, pues que eran náhuatl, todos tenían como función alimentar a los dioses. Esa era su mentalidad. Y que se dejaban de alimentar a los dioses, porque aquí habían pasado 5 épocas de los seres humanos, que los seres humanos primero hicieron unos seres humanos tontitos, se volvieron peces, luego hicieron unos de madera, se volvieron otro tipo de animales, otros se volvieron monos, en fin. Al final apareció el hombre en el quinto sol, que es el calendario que está allá en la Ciudad de México. Nada más que tenían la idea los aztecas de que era el último sol, que era el último periodo de 52 años, y que cuando vinieron los españoles, bueno, vamos a decir ahora pues los hispánicos, ahí coincidía la venida de Hernán Cortés con el fin del quinto sol, que al final de ese quinto sol habría terremotos, epidemias y se destruiría la humanidad. Ahí está la explicación por qué Moctezuma no luchó en contra de los castellanos, por su creencia en el ser humano y sus mitologías. Por lo tanto, como ustedes, las mitologías son explicaciones fantasiosas, pero que tienen un fondo de verdad para explicar algo. Entonces, Moctezuma recibió a Hernán Cortés como el dios que iba a asumir el sexto sol, porque no tenía ninguna explicación por qué lo recibía, y con respeto, porque dice que era Quetzalcóatl
que venía a recuperar su reino, otra fantasía más. Entonces las fantasías religiosas determinan el tipo de personas que se cree la gente. Y entre los aztecas era que los dioses hicieron a los hombres para que los tomaran en cuenta los dioses y para que los alimentaran y con la sangre humana. Esa es la explicación de los sacrificios humanos, y no es que fuera por pura crueldad y por eso, no. Era por su creencia religiosa. En el cristianismo, al final del cristianismo, se ha definido al ser humano como hijo de Dios. Y como es muy complicado el cristianismo por la Santísima Trinidad, pues se ha acomodado también todo a que el ser humano es hijo del Dios Padre, es hermano del Dios Hijo y es templo del Dios Espíritu Santo. Naturalmente que esta forma de pensar radicalmente opuesta a la creencia indígena, pues no se llevan y nunca se han llevado ni se van a llevar. Por eso precisamente nosotros los mexicanos no podemos pensar como piensan los europeos, jamás, y tampoco nunca podremos pensar como piensan los americanos, porque ellos son europeos, que no tuvieron que enfrentar una creencia anterior del pueblo que vivían ahí. A los indios los arrinconaron por allá, no se mezclaron con los indios. Por lo tanto, las creencias de aquellos indígenas no tuvieron ninguna influencia en la creencia religiosa de los gringos. Además, como eran 13 colonias de diferente denominación, hasta una católica, inventaron la tolerancia, que no se iban a pelear por cuestiones de religión, que iba a haber libertad religiosa para todos, menos para los indígenas, los indios. Aquí también, bueno, aquí no hubo libertad religiosa, aquí se impuso el catolicismo, pero fue como una costra sobre una base sólida que era la cultura azteca. Ahora, se hicieron acomodos. Si antes se comían a seres humanos que se preparaban como dioses y que los mataban y luego se los comían en tamales o en pozole, pues ahora la comunión era ese comerse al Dios, pero ya sin matar a nadie. Y en cierta manera, pues se sustituyó el comerse al Dios en tamales y en pozole a comerse al Dios en una hostia. Bueno, pero ahora, a ver, vamos viendo la diferencia entre la finalidad de un cristiano, de un católico y de un azteca. La finalidad acá en el cristianismo es que cada quien se salve. Tiene un alma que salvar. En el aztequismo no hay alma que salvar, aunque sí hay alma, pero no hay alma que salvar. Por lo tanto, esta alma que hay que salvar tiene un fundamento filosófico que viene de Platón y San Agustín y de Aristóteles y Santo Tomás. Dejemos la visión bíblica del hombre, que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para que se multiplicara y dominara el mundo y para que le obedeciera.
Y entonces, en el Antiguo Testamento, en la parte de los judíos, Dios hizo un trato con su pueblo, que lo escogías entre todos los pueblos y que le iba a dar una descendencia que nunca terminaría y una tierra donde estaría para siempre. Pero la condición era cumplir los 10 mandamientos, como la condición de los aztecas para que cada quien cumpliera su misión era el sacrificio a los dioses, personalmente o a través de otros. Por supuesto que los dirigentes religiosos siempre es a través de otros. Eso es normal, como en la cristiana. No hubo ningún obispo que anduviera acompañando a los cristeros. Bueno, pero esta finalidad del ser humano, del ser cristiano, que es tener la fe de Cristo y a través de ella conseguir la salvación, a través de los sacramentos, ya no los 10 mandamientos, los sacramentos. Y el ser humano, según San Agustín, pues tiene un cuerpo y tiene un alma, según Platón. Y no están unidos completamente. Para Platón y para San Agustín, el cuerpo es malo. Por lo tanto, hay que castigarlo, no hay que darle de comer, hay que darle chicotazos, hay que privarlo de los placeres, y ahí está el fundamento de los ermitaños y de muchas personas en el catolicismo que les gusta el sacrificio, el dolor, lo negativo, por esa idea de que el cuerpo es malo, porque es el que lleva a las tentaciones, sobre todo a las sexuales y a los vicios. Bueno, entonces, el cuerpo es malo, hay que controlarlo, hay que castigarlo, hay que encarcelarlo, y hay que salga el alma para que esté libre. Entonces, la finalidad de la vida es que el alma salga del cuerpo, porque el alma está en el cuerpo como en una cárcel. Bueno, en cambio, Aristóteles y Santo Tomás dijeron que que el ser humano era uno solo, cuerpo y alma, y que no podían vivir separados, que si se separaban, el cuerpo se corrompía, y como el alma era superior, era espiritual, el alma subsistía, pero estaba siempre pidiendo tener un cuerpo. De allí que viene lo de la resurrección de los muertos, que coincide perfectamente con algunas creencias judías. Bueno, esa es la finalidad. Bueno, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad del ser humano en el catolicismo? Amar y servir a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Eso es el fundamento del catolicismo. Ahora, ¿qué es un ser humano? Bueno, un ser humano es alguien espiritual y que usa del cuerpo como el que le permite comunicarse con el mundo material. Por eso los ojos, los oídos, la piel, la nariz, la boca, pero sobre todo los ojos y los oídos. Bueno, entonces, el alma se comunica con el mundo a través del cuerpo. Y el cuerpo humano no es igual que el cuerpo de los animales, porque el cuerpo humano tiene dentro un espíritu que es la semejanza con Dios. Y luego ya de ahí salen pues las consecuencias, vamos a decir, las facultades del alma. Una facultad es una capacidad de,
Por eso las facultades en las universidades dan la capacidad, facultad de leyes, para que pueda ser un abogado, facultad de medicina, para que pueda ser un médico, facultad ingeniería, pues para que pueda poder proyectar cosas, facultad de arquitectura. Bueno, el arquitecto es el que diseña y el ingeniero es el que realiza, pero a veces se juntan los dos. El ingeniero es arquitecto y el arquitecto es ingeniero. Y a veces ni siquiera así. El maestro de obras es el ingeniero y es el arquitecto. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios y que los animales son inferiores porque no tienen un espíritu, aunque algunos confunden vida y espíritu. Sí, la vida, los animales tienen vida y el ser humano tiene vida, pero el animal tiene una vida que se acaba con su cuerpo y el ser humano tiene una vida que no se acaba con el cuerpo, sino que subsiste el alma, que es espiritual, a la muerte del cuerpo, o para decirlo de otra manera, cuando el alma abandona el cuerpo se muere. Perfectamente. Por eso, cuando alguien se cree un animal, una bestia, pues se ofende a sí mismo. Y en la universidad aquí, pues, de la Ciudad de México, en la UNAM, es UNAM, pues, andaba uno arrastrándose como perro. Un estudiante de la UNAM, un estudiante que se supone que ya estudió antes de la primaria, preprimaria, primaria, secundaria, preparatoria, y ahora está en una facultad de ciencias, y un científico, el que quiere ser científico, se arrastra como perro. Bueno, me va alguien a decir, padre, es que el mexicano se adapta a todo. El que en la sociedad es como un perro es el asesino, el violento, el que golpea a los demás. El puerco es el que traga a reventar, como si fuera un hipopótamo. La gula, pues. Y la otra es la violencia, la ira. Y hay seres humanos que se la pasan durmiendo, como pues algunos animalitos que comen y se duermen, o como los osos allá en los lugares muy fríos que hibernan, que se duermen, entre comillas, para no gastar energías inútilmente. Así hay personas que nunca sacan sus cualidades a ejercitarlas, a ejercicio, y se quedan como piedras rasposas. Y entonces alguien dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué un ser humano quiere revestirse de animal? Bueno, lo podemos entender cuando el ser humano era muy primitivo y veía lo poderoso que era la naturaleza y entre ella algunos animales según donde él viviera, y quisiera apoderarse de ese poder de los animales, por ejemplo, un león, un tigre, como los olmecas, una pantera. Los murciélagos allá entre los indígenas de Oaxaca, el dios murciélago. Acá entre los aztecas, pues el dios principal pues era una serpiente. Bueno, le tenían pues mucho miedo a las, pues esas víboras
que tienen su cascabel y que entonces asustan a la gente y les pican y se mueren, pero ellos se las comieron, los aztecas. Entonces se trataría, la cascabel y otras, de que como el ser humano, por un lado, quiere la fuerza de los animales, volar, hacerse invisible, dominar, vivir mucho tiempo. Y por otro lado, se desvía de eso y quiere la belleza que no sirve para nada entre los seres humanos. Entre los animales sí sirve, pero entre los seres humanos la belleza no sirve para nada, porque en los pueblos primitivos pues no había pinturas, ni tintes, ni uñas postizas, ni nada. Y además no había reglas. La regla era que si la mujer estaba adecuada para concebir, pues el jefe cumplía con esa labor. Y cuando eran muchotes, pues alguno de ellos y algún vivillo que siempre hay de los jovenzuelos que le gana al líder viejo. Pero la belleza no tiene ninguna función en el ser humano. Ahora sí, pero sí y no. La belleza es para ver. Entonces las personas que tienen mejores características físicas según las culturas son las más vistas. Los fornidos, los caritas, los blancos, las mujeres con pechos exuberantes, con posaderas cósmicas. Pero aparte de eso, a un carita le gana un riquito. Billete mata carita, lengüita mata carita. El ser humano es superior a los animales. Ahora, ¿por qué se quiere animalar? Por pendejo. Por pendejo. Porque solo un pendejo se rebaja, aunque no lo puede hacer, será un ser humano, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Pero ahora la moda es animalarse. Bueno, eso ya lo ha habido desde antes, sobre todo en esas relaciones erótico enfermizas, donde hay los que gozan haciendo sufrir y los que gozan sufriendo. Por eso entre las prostitutas hay unas que se visten como, pues, ¿cómo podríamos decir? Pues como capatazas, como personas que torturan, y entonces van los ricos a que les peguen, a que les den latigazos, a que les pongan un bozal, un collar como perro, y a que los traten como perros, pero esos son enfermos, están enfermos de la mente. Entonces alguien me podría decir, padre, ¿entonces la humanidad está enferma de la mente? Sí. Sí. Hay una enfermedad en general de la renuncia y la repulsión a reconocer que el ser humano es el rey de la creación. Y cuando el ser humano renuncia a ser ese elemento principal y mejor y superior de la creación, entonces se rebaja a lo que sea. Y ahorita, bueno, si en la UNAM están los estudiantes aperrándose, pues ¿qué será entre la perrada común y corriente, la que no tiene pedigrí? Díganme ustedes,
hayase visto semejante tontería. Pero eso es lo que tenemos. Y con estos bueyes, o perros, o burros, o changos, o cocodrilos, o gatos, pues tenemos que arar, tenemos que convivir y salir adelante todas estas cosas. Bueno, hay una noticia que no se ha comprobado, según, que han atrapado al Mencho, a Nemesio, el dirigente de las 4 letras, el mero dirigente. Bueno, esa noticia no está comprobada. Por otro lado, ya saben ustedes que ya se sacó la ley de amnistía en Venezuela. Y lo que les decía sucedió, que con esa ley de amnistía así mal hecha y además con mala voluntad, es para favorecer los delincuentes chavistas y maduristas. Pero al mismo tiempo, ojalá que tenga ese aspecto positivo de que a través de esa ley liberen a todos los presos políticos que no son delincuentes, porque oponerse a un régimen dictatorial no es un delito, es un derecho. Y lo de Cuba, bueno, pues ya están los mismos cubanos diciendo que lo que se le lleve a Cuba es para los dirigentes, no es para el pueblo. Es para que los dirigentes puedan poner lo mínimo, que ni siquiera eso pueden poner, pues para los servicios de luz, de agua y de lo demás que son indispensables para vivir. Naturalmente que tienen sus zonas turísticas, donde las europeas, las viejillas, vienen a encontrar y a que las desarruguen los prietitos morenitos de Cuba, los adolescentes. Bueno, ya de eso mejor lo voy a dejar en paz. Y también de aquí de México van algunos y allá se refocilan con las adolescentes cubanitas y por supuesto pues les salen muy baratas porque aquella gente tiene necesidad y entonces abarata su servicio social, su servicio sexual. Pero ahí le vamos a dejar en paz. Si quieren saber alguna cosa, pues pregúntenme ahorita en las aportaciones de ustedes. María Guadalupe Cabrera, buenas noches, padre y comunidad, saludos. Igualmente, María Guadalupe. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Buenas noches, Malena. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis Segura, a todos saludos y bendiciones en todo momento. Muchas gracias, Marimar Blanco. Alejandro Villarreal, excelente noche de viernes, padre y comunidad. Igualmente, Alejandro. Carlos Salas, saludos, padre y chat. Gracias de todos nosotros, te devolvemos el saludo, Carlos. Oscar Sosa, padre y comunidad, buenas noches. Hoy en Tuxpan, Veracruz, acaban de asesinar a 3 personas en el estacionamiento de las tiendas Soriana y Coppel. Esto acá es lo cotidiano. Dios los bendiga y proteja. También acá, nada más que como mañana va a haber un congreso de la renovación aquí en Apatzingán, el 21 y el 22, no, pues ahorita está blindado todo Apatzingán para que no ocurra en estos eventos, porque va a venir gente de fuera, pues ningún delito. Pero eso es nada más por mañana y pasado mañana. Pero todos los días les digo que aquí hay
por lo menos un asesinado. Bueno, Oscar, gracias por tu información. María Martínez, padre, ¿y el ser humano es malo por naturaleza o es bueno de nacimiento y se pervierte en el camino? Bueno, según lo que creemos nosotros, ahora voy a diferenciar muy bien nuestra creencia. El ser humano es bueno. No se puede explicar el mal, la maldad del ser humano. No se puede. Porque la maldad es contraria a la bondad. Dios es bueno, Dios es bondadoso. Si Dios fuera malo, entonces Dios haría maldades. Entonces ahí también tenemos que llegar a un punto en que no podemos esclarecer si somos buenos o somos malos. Mejor que somos buenos, pero podemos tener comportamientos buenos o comportamientos malos, como una máquina. Una máquina para hacer tortillas en sí es buena. Si está en perfectas condiciones, saca las tortillas bien. Si no está en perfectas condiciones, está descompuesta, entonces saca las tortillas mal. Acá es lo mismo. Nosotros, los católicos, creemos que el ser humano es bueno, pero que tiene una inclinación a hacer el mal, y esa es la lucha que va a tener toda la vida para poder salvarse. Luchar en contra de sus malas inclinaciones. Por lo tanto, en el catolicismo creemos en el ser humano bueno, pero herido por el pecado, y esa herida que es inexplicable, pero es muy comprobable, porque dejadas las gentes a lo que quieran hacer desde niñas, la mayoría se va a inclinar al mal, porque el mal es placentero. Y la mayoría de las personas, dejadas a lo que quieran hacer, van a rechazar el bien, porque el bien es arduo, es duro, es pesado, sacrificado. Ahora, según las doctrinas que existen, bueno, los griegos decían que el ser humano era bueno y que lo que los echaba a perder era la cultura, el comportamiento de todos. Por eso, para que el ser humano siguiera siendo bueno siempre, habría que dar una buena educación. Tienen razón. La educación mejora al ser humano, aún moralmente hablando. En el cristianismo están las penitencias. Para controlar la inclinación al pecado, entonces están las penitencias. Penitencias en cuanto a cumplir ciertas cosas en castigo de lo malo que uno hace, pero también las penitencias son prevenciones para no ser uno malo. Bueno, pongo un ejemplo. Cuando alguien comete muchas cosas malas, movido por las pasiones son emociones muy fuertes y que cuando ya se tienen son irrefrenables, no se pueden detener. Por ejemplo, la ira, si se pelean dos personas, aun hermanos, y llegan a las manos y luego a más, y uno mata al otro. Bueno, allí hay un crimen terrible, es un fratricidio, no es solamente un homicidio de matar a un hombre, sino matar a un hermano de sangre. Entonces, al principio del cristianismo, a esa persona se le pedía que confesara, que reconociera su pecado delante de todos de la comunidad, y el que fuera el dirigente de la comunidad lo excluía de la comunidad. Esa es la excomunión, el origen de la excomunión, lo sacaba de la comunidad. Y
le ponía una penitencia grande de un año normalmente, de una cuaresma a otra. Y durante la cuaresma hacía más cosas todavía específicas para purificarse. Y luego cuando ya había demostrado que se había arrepentido, que había hecho penitencia, entonces el ministro de la iglesia le perdonaba los pecados en nombre de Dios, lo readmitía a la comunidad, le quitaban hasta una ropa especial que traía de penitente, no de tonto, sino de penitente que estaba haciendo penitencia. Por supuesto, el excomulgado no podía entrar a rezar, no podía comulgar, etc. Y esas penitencias, bueno, luego los ayunos y algunos otros sacrificios, como traer cilicios. Los cilicios son cadenitas que pueden ser de tela, pueden ser de algún material blando o hasta de hierro con garfios. Cuando se aprieta en la piel se mete y entonces el que trae esos cilicios todavía se usan, sufre todo el día. Y en algunas religiones, bueno, más bien en algunas comunidades religiosas se azotan las personas, se dan sus buenos chicotazos cuando tienen tentaciones. Bueno, entonces el ser humano es bueno porque Dios lo hizo bueno, pero el demonio o el mal o la imperfección humana lo lleva a ser malo. Ahora, los griegos que era bueno, los judíos que era bueno, pero inclinado al mal por el pecado de Adán y Eva. Los cristianos que es bueno el ser humano, pero inclinado al mal por el pecado de Adán y Eva y por su debilidad humana. Y luego los filósofos que ya quisieron dar otras interpretaciones, pues unos dijeron que el ser humano era un animal y punto y aparte. Y que se portara como le diera su regalada gana porque era un animal. Y un animal no actúa por instinto si no tiene moralidad, por supuesto. Y otros dijeron que el hombre era muy malo. Sobre todo esto surgió en Inglaterra en el siglo XVII, con un tal Hobbes, que dijo que el ser humano era muy malo y que la única forma de corregirlo al incorregible era meterlo a una cárcel, lo que está haciendo Bukele. Entonces Bukele tiene la idea de los ingleses de hace 400 años y la está aplicando y está funcionando. Porque a los malos los metió a la cárcel y los tratan mal precisamente porque hicieron el mal. Y se justifica, el ser humano es una parte del ser humano, bueno, una parte de los seres humanos es mala. Y hay que controlarla, apartarla y controlarla. Y otra parte es buena, entonces a esa hay que proteger, es lo que hace Bukele. Es también lo que hace Estados Unidos, pero Estados Unidos lo hace de una manera muy blandengue y acomodaticia, quiere decir acomodaticia que rompe sus mismas reglas. Y aquí en México, pues yo creo que nadie cree que somos buenos ni somos malos. Aquí no hay una concepción del hombre que diga que somos buenos o malos. No lo que dice la iglesia, ni lo que dice la escuela, ni lo que dice nadie. El ser humano aquí en México es un desmadre. Por lo tanto, ni es bueno ni es malo. Todo depende de cómo se juzgue, cómo se le vea o cómo se vuelva de vivo para robar sin que lo castiguen.
Y pues algunos creen que el hombre pues es malo. Y que por eso ya les digo quién es también Tomás Moro en su Utopía, pues quería hacer una comunidad para controlar a los malos, tal vez la pena de muerte, Estados Unidos y otros países. Y aquí en México, pues no hay, yo no sé qué cree la gente sobre el ser humano, yo lo único que veo es que son sentimentalistas y creen en muchas cosas así, pues raras. A veces llega alguien y platica, oiga, padre, cometió un gran pecado. Jesús, María y José. Gasté mucho dinero en conquistar a una chamaca, un hombre pues ya viejo, medio viejo pues todavía puede. Y estoy muy arrepentido porque debe dinero y porque pues, ya no puede, ya se le fue la chamaca, porque eso es lo que quería, era dinero, pues eso es. Ahora, la chamaca que se junta con un viejillo por dinero, ¿es mala? La esposa que aguanta a su marido porque le da dinero y la mantiene, ¿es mala? La suegra entrometida, ¿es mala? ¿El hombre mandilón es bueno? ¿El hombre entregado a su familia es el bueno? ¿El hombre que aquí no existe, que no cae en las tentaciones, es bueno? Bueno. Y al final, pues ha habido personas que siguen a los griegos y a los judíos antes del pecado original y el cristianismo, el hombre es bueno. Y hay otros que dicen que el hombre es malo. Y otros que da la misma, que cada quien le dé vuelo a la hilacha, el Marqués de Sade, de ahí viene el sadismo, de alguien que tiene placer sexual y todo tipo de placer de hacer sufrir a los demás. Pero también está el masoquismo. Bueno, todo sádico es malo y todo masoquista es malo o es bueno, porque ese es al que le aplican que sufra. Lo que dice la indígena, ya no me pegas, ya no me quieres. Bueno, entonces yo, el mexicano no digo que sea ni bueno ni malo, es convenenciero, jamás. Y a veces actúa por miedo y a veces actúa por interés. Y miedo a la humanidad, pero también miedo a Dios. Y luego, pues, tienen experiencias muy raras, que vi a Jesucristo, que me llamaba y que luego me dijo, regrésate porque cuando alguien dice que ha muerto, ahora regrésate porque todavía no es tu tiempo. ¿Cómo contradecir a una persona que aparentemente y según ella murió y que se encontró con Jesucristo y que Jesucristo lo regresó? Y luego ahí mismo se encontró con un familiar que le mandó un recado a otra familiar. ¿Es bueno o es malo tener ese tipo de visiones? ¿Es bueno o es malo que un viejillo caiga en la tentación? ¿Quién es más malo, la chamaca que lo explota o el viejillo que le paga? Como dijo Sor Juana Inés de la Cruz, la que peca por la paga y el que paga por pecar, ¿cuál es más malo? Bueno, pero entonces espero que haya dado una explicación sencilla de que hay muchas formas de ver al ser humano y cada quien escoge la que le conviene, la que explica su vida, la que le da sentido a lo que hace. Yo en mi creencia y en mi saber, el hombre es bueno por naturaleza, muchas veces se hace malo por el ambiente,
pero también el ambiente lo puede hacer bueno. Y creo que nos podemos corregir, pero también es muy difícil saber cuando alguien se arrepiente de corazón y no nada más son lágrimas de cocodrilo. Pero como ya me pasé demasiado, voy a seguir adelante. María Martínez. Maritere, buenas noches, Padre José Luis, que Dios lo bendiga siempre y lo cuide donde quiera que usted se encuentre. Amén. Gracias, Maritere. Ofita Medrano, saludos, Padre y comunidad. Saludos igualmente, Ofita. Maritere, buenas noches, comunidad segura. Que Dios nos bendiga a todos y a nuestras familias. Sí, que así sea. Leticia IP, tremendo, gracias, Padre. A ti, Leticia. María Martínez, ahora la moda es vivir utopías. Fantasías, yo diría, una utopía es un mejoramiento. Una fantasía es creer que algo es mejor y no lo es. Alejandro Torres, buenas noches, Padre. Buenas noches, Alejandro. María Martínez, ¿cómo será cuando alguien se perciba una criatura? Se va a hacer tonta, porque jamás va a poder andar buceando sin un tanque de oxígeno. Bueno, y si uno se cree tiburón, se va a tragar a los demás. Como el chiste, cómeme tiburón, cómeme tiburón. Bueno, ahí le dejo, los que ya saben, pues ya saben. Juan González, buenas noches, Padre y comunidad, saludos y bendiciones. Tere, Maritere, también en Celaya vivieron a una persona en el estacionamiento de un Walmart, fue en esta semana, ¿sí? Hay asesinatos todos los días y a todas horas, muchos no se saben. Maritere, yo no vivo en Celaya, pero algunos familiares sí, por eso estoy al pendiente. Sí, pues claro, como yo allá Ario de Rayón. Carlos Elías, Padre José Luis y Comunidad Segura, buenas noches. El domingo estuvo Amado Avendaño en una asamblea para obtener el registro del partido. Somos MX en Uruapan. Y usted tuvo la oportunidad de saludarlo. No, porque los domingos son los días en que pues tenemos más actividades y tenemos que ir a las comunidades por fuerza. Pero sí nos hemos relacionado aquí mismo por este canal. Malena Orduña, hola Carlos. Bueno. Maricruz, bueno, cancelado. Marimar Blanco. 22 creyendo de sus sabios se volvieron necios. 23 incluso reemplazaron al Dios de la gloria, al Dios inmortal, con imágenes de todo lo pasajero. Imágenes de aves, de animales y reptiles. Romanos 1, 22, 23. Sí. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. Los humanos siempre han querido emular a ciertos animales, Batman, el pingüino, el avispón verde. Aquí los originarios se vestían de jaguares, águilas, sí, es cierto, pero seguían siendo los mismos. Vicky Piceno, muy buenas noches, Padre, igualmente. María Sánchez, bendiciones, Padre José, que tenga buenas noches, igualmente. María Sánchez. María Martínez, muy clara su respuesta. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Buenas noches, María Martínez. Jesús Sánchez, saluditos desde California y bendiciones. Igualmente, Jesús Sánchez. Lulú Delgadillo, no sabía que conocía a Amado. Yo también soy de Somos MX. Saludos, Padre. Sí, pues, pero como yo soy sacerdote,
yo no puedo afiliarme a ningún partido. Bueno, es que un día vino al chat Amado y ya dijo que se había pues afiliado al canal y yo ya estaba en aquel, por supuesto. Y ya dijo que a ver si de alguna manera nos podemos ayudar. Sí, ¿cómo no? Nada más que, repito, yo no puedo afiliarme y no debo afiliarme a ningún partido. Como dijo acá un padre cuando estaban lo de los templarios y las autodefensas y llegó a un retén. ¿Usted cuál pertenece? Yo pertenezco al reino de Dios. Ah, bueno, pase. Maritere, buenas noches a todos, que Dios bendiga su descanso. Amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga. También he tenido pláticas con el del Conteo Ciudadano. También estamos en comunicación. Naturalmente, como yo estoy acá tan lejos, pues yo no puedo ir a acompañarlos. Que Dios los bendiga.